Estados Unidos refuerza su presencia militar en Europa del Este con el anuncio del envío de 5.000 soldados a Polonia. El presidente Donald Trump vinculó la decisión a su apoyo al nuevo presidente polaco Karol Nawrocki en un movimiento que ha generado sorpresa entre los aliados y hasta en el propio Pentágono. Hola a todos, bienvenidos a Euronews Hoy. El despliegue se produce en un contexto de tensiones con Rusia y en momentos en que la OTAN se debate sobre el futuro de la presencia militar estadounidense en el continente. Mientras los socios europeos valoran el despliegue, también insisten en la necesidad de que Europa asuma más responsabilidades en su propia defensa. Por otro lado, en Washington, los republicanos han frenado una votación clave para limitar la capacidad del presidente Trump de continuar la guerra en Irán sin la autorización del Congreso. La resolución, impulsada por la oposición demócrata y que aparentemente contaba con apoyos suficientes para prosperar, fue aplazada, desatando acusaciones de maniobra política para evitar una derrota legislativa. En paralelo, Rusia ha trasladado armamento nuclear a Bielorrusia durante unas maniobras militares conjuntas en plena escalada de tensión con la OTAN. Moscú y Minsk defienden que se trata de ejercicios rutinarios, mientras en Europa crece la preocupación por el deterioro del control del armamento y la ampliación del pulso militar en el flanco oriental. En el ámbito europeo, el canciller alemán Friedrich Merz ha propuesto crear un estatus de miembro asociado de la Unión Europea para Ucrania como vía intermedia hacia su plena adhesión. La iniciativa busca reforzar la integración de Kiev sin desbloquear por completo un proceso de ampliación que sigue generando divisiones internas. Comenzamos con el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia, una semana después de que el Pentágono cancelara un despliegue previsto de 4.000 soldados. En una publicación de Truth Social, Trump afirmó que la decisión se basaba en la elección de Karol Nawrocki como presidente, a quien apoyó durante las elecciones del año pasado. Lo que no quedó claro es si los efectivos adicionales formaban parte del despliegue previsto anteriormente o de una operación diferente. El anuncio aumenta ahora la incertidumbre, ya que la Casa Blanca ha señalado en las últimas semanas que tiene la intención de reducir su número total de efectivos en Europa. A principios de este mes, Estados Unidos también anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania tras la bronca entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra con Irán. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acogió con satisfacción el viernes la decisión de Trump de enviar tropas a Polonia, antes de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza en Suecia. Rusia entrega munición nuclear a instalaciones de almacenamiento en Bielorrusia como parte de unas importantes maniobras nucleares. Las autoridades de ambos países han difundido imágenes en las que se ven vehículos militares entrando en una zona boscosa en un lugar no revelado, cargando lanzadores de misiles hipersónicos. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia afirmó que dicho vídeo muestra el traslado de munición nuclear a puntos de almacenamiento en la zona operativa de una unidad de misiles del país como parte de unos ejercicios militares de 3 días que comenzaron el pasado martes. Estas maniobras se están llevando a cabo en toda Rusia y Bielorrusia, en un momento en que los estados bálticos siguen conmocionados por repetidos incidentes con drones en las últimas semanas que han activado las alarmas del flanco oriental de la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que en los ejercicios participan 64.000 militares con 7.800 piezas de equipamiento. El Servicio de Seguridad de Ucrania declaró el jueves que en respuesta a estos ejercicios, Kiev está reforzando las medidas de seguridad en las regiones del norte para impedir que las fuerzas rusas y bielorrusas se infiltren en las zonas fronterizas y lleven a cabo actos de sabotaje y terrorismo. El canciller alemán Friedrich Merz ha sugerido que Ucrania se convierta en miembro asociado de la Unión Europea antes de pasar a ser un Estado miembro de pleno derecho, una propuesta destinada a romper el estancamiento de 2 años en el proceso de adhesión del país al bloque. En una carta dirigida a los líderes de la Unión Europea, Merz afirmó que ha llegado el momento de avanzar con valentía en la integración de Ucrania en la Unión Europea mediante soluciones innovadoras como pasos inmediatos hacia adelante.
Merz señaló que era obvio que la Unión Europea no podrá completar el proceso de adhesión a corto plazo dadas las complejidades políticas de los procesos de ratificación en varios Estados miembros. El estatus de asociado, argumenta Merz en el documento, otorgaría a Ucrania acceso a los órganos de toma de decisiones, es decir, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, sin derecho a voto ni cartera específica. Fundamentalmente permitiría a Kiev solicitar ayuda a otros Estados miembros en caso de un nuevo ataque ruso. Merz planteó por primera vez la idea durante una cumbre informal de líderes de la Unión Europea celebrada en Chipre el mes pasado, donde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky renovó su presión para una adhesión acelerada y rechazó cualquier propuesta de adhesión simbólica. Según Merz, la propuesta de adhesión asociada, que no tiene precedentes en la historia, planteará una serie de cuestiones. Los legisladores republicanos han retrasado hasta junio una votación en el Congreso de Estados Unidos sobre la guerra de Irán, que, de salir adelante, vetaría los poderes del Ejecutivo para continuar con los bombardeos en Irán. El partido en el gobierno, ante la perspectiva de perder la votación debido a los congresistas republicanos díscolos, ha optado por vetarla. Los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tenían previsto votar sobre el uso por parte de Trump de la Resolución de Poderes Bélicos de 1973. La ley permite a los presidentes emprender acciones militares sin necesidad de la aprobación del Congreso durante 60 días. Tras ese periodo de 2 meses, la campaña militar debe someterse ante el Congreso para una votación. Los demócratas afirman que esta se retiró después de que los republicanos se diesen cuenta de que el veto a la operación iraní iba a salir adelante. El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, ha calificado a los legisladores republicanos de cobardes por retirar la votación que, según él, sabían que iban a perder. En una declaración conjunta con otros líderes del grupo parlamentario, los ha acusado de negarse a rendir cuentas ante el pueblo estadounidense. Los republicanos, sin embargo, rechazan esa versión y afirman que la votación simplemente se pospuso para dar a los legisladores ausentes la oportunidad de expresar su opinión. Trump reiteró de nuevo sus amenazas de reanudar la guerra si Teherán no llega a un acuerdo con Washington. Donald Trump se abre al diálogo con Taiwán y tensiona su relación con China. El presidente de Estados Unidos ha dicho que hablará con el líder de Taiwán, Lai Ching-te, mientras evalúa un posible acuerdo de venta de armas por un valor de miles de millones de dólares, lo que supone un cambio radical en el procedimiento diplomático. Hablaré con él, yo hablo con todo el mundo. Tenemos esa situación muy bien controlada. Tuvimos una reunión estupenda con el presidente Xi. Fue increíble. Muchos de ustedes estaban allí. Trabajaremos en el problema de Taiwán. El giro de Donald Trump de este jueves se produce tras su visita de Estado a Pekín la semana pasada, donde el presidente chino Xi Jinping advirtió que si se manejaba mal la cuestión de Taiwán, podría derivar en conflicto. Taiwán es una isla autónoma y de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio. Tras la invitación de Trump, el presidente taiwanés ha respondido que estará encantado de hablar con él. De concretarse, sería la primera comunicación oficial entre presidentes en funciones de Estados Unidos y Taiwán desde 1979. El comisario europeo de Economía ha declarado a Euronews que el bloque no dará marcha atrás en su decisión de alejarse del petróleo y gas rusos, a diferencia del Reino Unido, que el martes suavizó las sanciones a las importaciones de combustible para aviones y diésel rusos refinados en terceros países. Valdis Dombrovskis afirma que la UE mantendrá su decisión estratégica. Ya vimos en 2022 que Rusia intentó utilizar sus reservas de combustibles fósiles como herramientas de chantaje y manipulación, y pagamos un precio económico bastante alto por tener esta dependencia de Rusia. Por lo tanto, no tiene sentido volver a eso. Los legisladores de la UE han presionado para prohibir formalmente todos los flujos restantes de gas ruso para 2027 y eliminar definitivamente las importaciones
exportaciones de petróleo antes de lo previsto. El comisario dice que la UE debe seguir aumentando las sanciones contra Rusia. En todo caso, tenemos que reforzar las sanciones contra Rusia, porque Rusia es un país que se beneficia de este conflicto en Oriente Medio y de los elevados precios de la energía, obteniendo importantes beneficios. Por lo tanto, no deberíamos facilitarlo aún más. Mientras Europa se ve inmersa en su segunda mayor crisis energética de los últimos 5 años, el comisario dice que no prevé que el suministro energético europeo se detenga por completo. La UE ha rebajado su previsión de crecimiento económico para 2026, pasando de un aumento del 1,4% del PIB al 1,1%. Un informe de la Comisión Europea señala que la economía de la UE se ha visto afectada por el conflicto en Oriente Medio y el consiguiente aumento de los precios de la energía. Por otra parte, se prevé que la inflación de la UE alcance el 3,1% este año debido a las perturbaciones en el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo y gas del mundo. El informe señala que antes de finales de febrero se esperaba que la economía de la UE siguiera creciendo moderadamente a medida que la inflación continuaba descendiendo. Los responsables de la UE afirman que esta crisis recuerda a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y advierten de que la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados la deja en una situación de gran vulnerabilidad, pero que gracias a años de inversión en energías renovables, el bloque está mejor preparado para hacer frente a la crisis. La Comisión también advirtió de que la escasez de productos petrolíferos refinados, fertilizantes y otros insumos industriales podría provocar un aumento de los costes de los alimentos y la fabricación en toda Europa. Una multitud enfurecida prendió fuego este martes a un hospital de campaña situado en el este de la República Democrática del Congo y centrado en combatir el brote de la nueva cepa de ébola en África Central, después de que se impidiese a la comunidad de un joven fallecido por este virus recuperar su cadáver para celebrar un funeral tradicional que suele ser comunitario. Un trabajador sanitario resultó herido por los manifestantes que les lanzaban piedras antes de que interviniesen las fuerzas del orden. El cadáver del fallecido resultó calcinado en el incendio que esta comunidad rural provocó en el centro sanitario. Los equipos médicos estaban almacenando los cadáveres en el centro de cara a prepararlos para un entierro salubre. Se trata de un paso importante para contener los brotes de ébola, ya que el cuerpo de una víctima de esta enfermedad es altamente infeccioso y los funerales en esta zona de la RDC suelen ser comunitarios y con contacto estrecho con el cuerpo infectado. Hasta la fecha, el ébola ha causado más de 130 muertes en el este de la República Democrática del Congo. La zona árida, completamente vacía, no hacía presagiar en absoluto la existencia de 2 niños abandonados. Los hermanos de 4 y 5 años fueron encontrados al borde de esta carretera en Alcácer do Sal, en el distrito de Setúbal, por un hombre que pasaba por allí. Mi filho é que os encontrou lá à estrada. Fue mi hijo quien encontró a los niños en la carretera. Estaban allí sentados y cuando vieron el coche, los niños fueron hacia él llorando. Vieron un carro y dirigiron-se al carro a chorar. La familia acogió a los niños proporcionándoles refugio, comida e incluso tiempo para jugar. Según se informa, los niños explicaron que su propia madre los había abandonado en una zona boscosa. Me llevaron al bosque, me vendaron los ojos y me dijeron que fuera a buscar un juguete. Cuando miré, el coche de mamá ya no estaba, ya se había ido. La policía se hizo cargo del caso y llevó a los niños al hospital de Setúbal. Actualmente se encuentran en una familia de acogida y gozan de buena salud. La madre, una ciudadana francesa de 41 años, fue localizada y detenida en Fátima, a unos 170 kilómetros del lugar donde fueron abandonados los niños. El padrastro, conocido por las autoridades francesas y con antecedentes por violencia doméstica, también ha sido detenido. También se ha abierto una investigación en Francia donde ya se estaba investigando la desaparición de la madre. Varsovia prohíbe la venta nocturna de bebidas alcohólicas a partir del próximo 1 de junio. La medida busca combatir la embriaguez para mayor seguridad en la ciudad. Tiendas, kioscos y gasolineras tendrán prohibido vender alcohol entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La prohibición no se aplicará a bares y restaurantes ni a la zona libre de impuestos del aeropuerto Chopin.
Eso cambiará las cosas porque habrá más tranquilidad. No importa la hora que sea, habrá esa prohibición y yo estaré sobrio. No me gusta esa idea. Estoy totalmente en contra de la prohibición. Antes se vendía alcohol de 1 de la tarde a 10 de la noche y todo el mundo estaba contento. Creo que es una idea muy buena. Creo que la ciudad será más segura. Mi marido y yo solemos ir a menudo a Suecia, donde la medida funciona bien. Creo que es un buen momento para dejar de vender alcohol. Con la prohibición siempre aparece algún tipo de mercado negro. La abuela vende bolsas por la ventana y así ha sido durante siglos. Pero estoy muy a favor de la prohibición porque se reducirá el consumo de alcohol y habrá menos incidentes y peleas. La ley hará también una excepción para los bulevares del río Vístula. Solía pasar mucho tiempo allí con amigos, ahora ya no tanto, pero creo que debería haber espacios donde los jóvenes también puedan sentarse tranquilamente. El hecho de que yo no beba no significa que los demás tampoco deban hacerlo. Solo digo que todo debe hacerse con moderación y con sentido común. Las botellas se tiran a la basura o se llevan a un punto limpio, no se rompen en medio del paseo donde ni siquiera puedes sentarte o estar de pie. La policía de Varsovia ha confirmado el descenso del número de intervenciones en los distritos incluidos en el proyecto piloto. Los locales que incumplan la prohibición se enfrentan a multas y a la retirada de la licencia para vender alcohol. ¿Cómo afectarían a Europa los aranceles iraníes sobre cables submarinos en Hormuz? Irán plantea cobrar por los cables submarinos de Internet en el estrecho de Hormuz. Al menos 6 cables submarinos cruzan el estrecho. 4 de ellos son propiedad o están gestionados por empresas europeas. 2 importantes sistemas de cables conectan directamente Asia con Europa, llegando a lugares como Creta y Sicilia. Algunos expertos sostienen que el impacto general de los aranceles sería limitado, señalando que el ancho de banda que pasa por Hormuz representa menos del 1% del tráfico internacional de Internet a nivel mundial. Otros, sin embargo, advierten de que si Irán aplicara tales tasas, las consecuencias podrían ir más allá de las telecomunicaciones, perturbando el comercio mundial, el derecho marítimo o agravando las tensiones geopolíticas. Para Europa, la medida podría aumentar los costes y hacer más vulnerable la economía digital de la región en un momento en el que la UE prioriza la resiliencia tecnológica y la autonomía estratégica. Países como Egipto ya cobran por el acceso a los cables, obteniendo unos 1.500 millones de euros de beneficios por mantenimiento y apoyo operativo. Pero el estrecho de Hormuz plantea un reto jurídico diferente. La mayoría de los cables del estrecho no llegan a tierra en Irán, lo que significa que Teherán difícilmente podría imponer tasas en virtud del derecho marítimo internacional. Hola y bienvenidos a theCUBE. Varias publicaciones virales en las redes sociales afirman que Marco Rubio ha anunciado la retirada total de las tropas de Europa. Estas publicaciones en X han acumulado más de 1 millón de visualizaciones en total y todas incluyen el mismo fragmento de Rubio concediendo una entrevista a Fox News. Los pies de foto afirman que Estados Unidos destina 100.000 soldados y 60.000 millones de dólares a la defensa de Europa cada año y que esto, junto con la supuesta falta de ayudas de Europa a Estados Unidos en la crisis del estrecho de Hormuz, justifica su retirada total. También afirman que la disolución de la OTAN es un hecho. Sin embargo, si ve el vídeo puede comprobar que aunque Rubio se muestra claramente crítico con la OTAN y sus miembros europeos, no anuncia una retirada total de las tropas estadounidenses. Afirma que una vez resuelta la crisis del estrecho de Hormuz, Washington reevaluará el valor de la OTAN y si se ha convertido en una calle de sentido único que solo beneficia a Europa y no a Estados Unidos. Se publicó una transcripción oficial de la entrevista y en ella no se menciona que el país vaya a retirar todas sus tropas de Europa. Sin embargo, Estados Unidos sí ha estado tomando medidas para reducir su presencia militar en Europa. El Pentágono anunció a principios de mayo su intención de retirar 5.000 soldados de las bases en Alemania y cancelar el despliegue de 4.000 soldados en Polonia. Actualmente hay unos 36.000 soldados estadounidenses en Alemania y unos 80.000 en toda Europa. También es inexacto sugerir que la OTAN solo beneficia a Europa y no a Estados Unidos. Hasta la fecha, Estados Unidos es el único Estado miembro que ha activado la cláusula de defensa mutua del artículo 5 de la Alianza
fuerza a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Por ello, los países de la OTAN aumentaron el intercambio de información y la cooperación, reforzaron la seguridad de las instalaciones estadounidenses y concedieron autorizaciones generales de sobrevuelo a los aviones estadounidenses, entre otras medidas. Terminamos con el tiempo y con nuestro no comment del día, en el que podrán ver cómo los groenlandeses se concentraron frente al consulado de Estados Unidos para protestar por la creciente presencia estadounidense en la isla. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. No duden en visitar nuestra web o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Gracias por seguirnos. Euronews, el tiempo. Ja.